Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de laboratorio de fotogrametría. En esta clase vamos a ver lo que es el cálculo de altura en el terreno por tres métodos. Bueno, vamos a ver cuáles son esos tres métodos. Perdón. Tenemos el método de las sombras por paralaje y por desplazamiento del relieve. Vamos a ir analizando una a una y el tercero lo vamos a ver con un poco más de detalle ya que lo van a utilizar en su proyecto. El método número 1, por el método de la sombra. Bien, como las alturas de los objetos son proporcionales a la longitud de su sombra, este método requiere conocer la altura de un objeto con sombra y establecer la relación de proporcionalidad de triángulos entre las alturas y su sombra. Para aplicar este método necesitamos sí o sí conocer una altura ya conocida, ¿no? En este caso, por ejemplo, conocemos la altura del edificio y también podemos obtener la altura de la sombra midiendo con una regla la altura de la sombra del otro objeto que queremos conocer su altura. Entonces hacemos esta relación donde la sombra del objeto 1 sobre la sombra del objeto 2 va a ser igual a la altura del objeto 1, que es una altura ya conocida, sobre la altura del objeto 2. Y aquí podemos despejar una de las dos alturas que quisiéramos conocer y nos quedaría esta ecuación. Aquí a continuación vamos a ver un ejemplo. Para este ejemplo tenemos como dato la altura en B, en este cerrito de acá. Esa altura podría ser un BM. Tiene una altitud de 1842 metros. Y bueno, podemos aquí también medir su sombra. La sombra es de la cúspide del cerro hasta la base del cerro. Luego también podemos medir la sombra del cerro A. Y ya simplemente nos quedaría reemplazar los datos que tenemos sobre esta fórmula de acá, ¿no? Para obtener la altura del cerro A, que va a ser la altura en B, que va a ser el BM, por ejemplo, sobre la sombra en B por la sombra en A. Aquí reemplacé los datos, aquí se va milímetro con milímetro, me queda la altura en metro y me sale que la altura en el cerro B, en la cúspide, va a ser igual a 2244 metros. Bien, de esta forma es como se puede calcular la altura en un punto del terreno por el método de la sombra. A continuación vamos a ver el método número 2, que es altura por diferencia de paralaje. Para este método sí o sí necesitamos trabajar con un par de fotografías, tienen que ser dos, ya que nos basamos en base a los paralajes que podemos obtener de ambas fotografías. En el par de fotografías cuidadosamente orientadas se miden los paralajes desde la base y desde la cúspide del objeto que quisiéramos calcular su altura de manera monoscópica o estereoscópica, con la máxima precisión posible. Bien, por ejemplo aquí podemos ver el edificio donde de esta fotografía, la fotografía I le mide el paralaje XB, B por la base a esta esquina del edificio, luego el paralaje en C, la cúspide, en esta esquina del edificio. Lo mismo que hicimos con esta fotografía, hacemos con la otra fotografía, donde va a tener un fotocentro distinto. ¿Por qué? Porque por el movimiento del avión, ¿no? Entonces por ende va a haber otra distancia desde el fotocentro de esta fotografía hasta la base del edificio que queremos medir y hasta la cúspide del edificio que queremos medir. Tienen que notar que se realiza sobre la misma esquina, ¿no? En esta esquina y en esta esquina, no puede ser a otra esquina, tiene que ser al mismo punto. Bien, entonces de esa manera obtenemos los paralajes, el paralaje en B en la base y el paralaje en la cúspide, que son estas formulitas que ya la vimos en la anterior clase. Ahora aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo para que le entiendan bien.
para calcular la altura de un objeto con este método utilizamos esta fórmula, que es altura de vuelo por la diferencia de paralaje entre el paralaje de la cúspide y el paralaje de la base, ¿no? Sobre BF, donde BF es la base aérea de la foto, más diferencia de paralaje. Bien, aquí, ¿qué conocemos? La altura, la altura de vuelo sobre la base del objeto a medir. Ese es un dato que ya conocemos, ¿no? Es la altura a la que vuela el avión. Luego, altura del objeto es lo que queremos calcular. Diferencia de paralaje entre la cúspide y la base. Como ya calculamos los paralajes entre la cúspide y entre la base, hacemos una diferencia, ¿no? Una diferencia entre ambas, donde la resta de esos dos valores me da que es 2.2 centímetros o igual a 0.022 metros. Luego tenemos la base aérea de la foto, donde para este método se obtiene midiendo desde el fotocentro de nuestra fotografía hasta el fotocentro que aparece de la otra fotografía. De la misma manera en la siguiente. La diferencia entre el fotocentro de esta fotografía y el fotocentro de la otra fotografía, pero que queda plasmada también en esta fotografía, ¿no es cierto? Hacemos una sumatoria y lo dividimos entre dos. Sacamos un promedio, ¿no? Bien, entonces, una vez tenemos todos esos datos, ya simplemente nos queda reemplazar fórmula. Para conocer la altura de ese edificio, sería altura de vuelo, que va a ser 8.500 metros, por diferencia de paralaje, 0.022, sobre la base aerofotogramétrica, que yo le di un valor, es un dato, de 56.22 metros, más la diferencia de paralaje. Calculado esto me da una altura de 3.32 metros. Entonces esa sería la altura de nuestro edificio, ¿no? De nuestra casa. Entonces de esta manera es como se calcula por el segundo método. Ahora vamos a ver el tercer método, este que ustedes tienen que aplicar en su proyecto. Se llama por desplazamiento del relieve. Lo he dividido en 4 pasos, ¿ya? El paso número 1, algo que hay que recalcar de este método es que solamente se mide con una fotografía, ¿no? No es como el anterior método que necesitamos sí o sí 2 fotografías. Con una fotografía yo ya puedo medir o calcular la altura de un punto en el terreno. Bien, el paso número 1, debemos reconocer las marcas fiduciales y trazar las rectas entre sí para encontrar el fotocentro de cada una de estas fotografías. Como ya les mencioné en alguna clase anterior, las marcas fiduciales son estas marquitas que hay a la mitad de la fotografía, ¿no es cierto? Son las marcas fiduciales. Si unimos esas marcas fiduciales, va a haber una intersección en el centro de la fotografía. Entonces, esa intersección es a lo que llamamos fotocentro, ¿ya? De esa manera efectuamos el paso número 1. El paso número 2, debemos medir la distancia R. ¿Qué es la distancia R? Es la distancia que existe entre el fotocentro de nuestra fotografía hasta la cúspide de un objeto, en este caso algún cerro. Por ejemplo, acá yo tengo la intersección donde me forma el fotocentro. Es la distancia entre ese fotocentro hasta la altura en este punto del cerro, ¿no? En esta cúspide. Yo mido con mi reglita y me da que es una distancia de 19.8 milímetros. De esa manera ya tengo un dato y concluyo con el paso 2. El paso 3. El paso 3 sería medir la distancia D. Esa distancia D significa desplazamiento del relieve, que es la distancia desde la base del terreno hasta la cúspide de un objeto, en este caso algún cerro, ¿no? El cerro que estamos estudiando, que sería esta, desde la base hasta la cúspide. Y me da un valor midiendo con la reglita que es 3.5 milímetros. Aquí podemos ver cómo
en qué parte. Y por último, el paso 4 ya es calcular la altura del cerro mediante la fórmula. La fórmula que se utiliza en este método es igual a altura es igual a D, donde D es el desplazamiento del relieve por H, que es la altura de vuelo del avión, sobre R, que R es la distancia desde el fotocentro hasta el punto del terreno en estudio, ¿no? Es la distancia larga. Los datos que recopilamos reemplazamos en la fórmula y nos da un valor de 1784.5 metros. Esa es la altura en ese punto del terreno. Bien, esta es la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Y si no entendieron algo, ya saben, me pueden escribir al correo o al privado. Gracias.